Amén. Tenemos para esta tarde, continuamos con la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Amén. Recordemos que la intención del apóstol Pedro con esta carta es despertar en los creyentes a quienes él escribió realmente el entendimiento de que la bendición que Dios les había dado era muy grande como para descuidarla, y que el creyente no solamente ha recibido la salvación, sino también la esperanza de la vida venidera, del mundo venidero, la resurrección de los muertos, y que para que ellos tuvieran la certeza y la seguridad de que serían tenidos por dignos de entrar, era que caminaran por el camino que Dios había trazado. Recuerda la escalera de los 7 pasos, ¿verdad?, que están allí, que es agregar a la fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, ¿qué? Paciencia, a la paciencia amor fraternal, piedad, ¿cuántos son? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7. Amén. Y 7, pues sabemos que es el número de la perfección, o sea que realmente el que quiera perfeccionarse tiene que ir por este camino. Amén. Y ahora va a hablar de por qué es necesario tener esta actitud, basado en que hay muchos peligros en este caminar. Amén. Dice él, y aquí va a hablar es con qué autoridad él habla, con qué autoridad él enseña a los creyentes y les dice lo que le está diciendo. Amén. Y dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesús, el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. O sea, la autoridad que tiene Pedro para hablar de esto y el respaldo que tiene es que él fue testigo de que el Mesías vino, existió, padeció, murió, resucitó y anunció que volvería, y que tiene la certeza de que todo esto se va a cumplir. Amén. Entonces su autoridad está basada ¿en qué? En que él fue testigo ocular de todas estas cosas que él ahora anuncia y predica. Dice, porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Claramente él está haciendo alusión de que fue testigo de ¿cuándo fue que recibió gloria y honra el Mesías? En la tierra antes de la resurrección. No, cuando se transfiguró. Amén. Recuerdo que están en la cumbre, en la transfiguración. Dice que se le aparecieron Moisés y Elías, y él se transfiguró. Queriendo decir que todo lo que la profecía hablaba de quién. ¿Qué representa Moisés y Elías? Toda la escritura. ¿Ah? Amén. Y son testigos, ¿por qué? Porque ellos escribieron acerca de él. Amén. Quiere decir que en él se cumplía todo lo que Moisés y Elías y todos los profetas anunciaron. Amén. Y eso lo glorificó como que él era el ungido, él era el indicado, él era el anunciado, y por lo tanto recibió esa gloria. Y para demostración de que él era, pues sucedió ya la transformación de su cuerpo. Amén. Y aparte de eso, que Dios dio testimonio por medio de una voz audible que les dijo quién era él delante de Dios. Amén. Dice, y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. O sea, el testimonio más alto de Pedro es el hecho de que él fue participante de la transformación del Mesías. O sea, él pudo ver lo que es la naturaleza divina. Él pudo ver lo que era Yeshua en su reino. Solamente viendo ¿qué? La transfiguración de su cuerpo. Amén. Él pudo ver realmente que él era algo más que un ser humano de carne y sangre, que iba a ser una persona completamente diferente. Y nosotros tenemos también, y ahora, y aquí va a citar
otra autoridad por la cual es necesario creer estas cosas. Dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Claramente que si alguien quiere confirmarse en la verdad, que si alguien quiere confirmarse en las cosas que se han dicho, tiene que recurrir a la Escritura. Y que leyendo la Escritura, cada día le va a ir amaneciendo. Dios es como el que viene de la noche y va viendo cómo el día empieza a clarear, hasta que el sol está en su plenitud. Claramente, la Escritura, por eso Pablo decía que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre en justicia. Claramente, ¿dónde es que el hombre va a poder perfeccionarse? ¿Dónde es que el hombre realmente va a poder entender y conocer todo lo que es la voluntad de Dios y todas las promesas de Dios? A través de la Escritura. O sea, la Escritura, como dijo él, es la palabra profética más segura. Y va a explicar por qué. ¿Por qué es que la profecía es lo más seguro? ¿Por qué fue que lo que anunciaron los profetas es lo más seguro? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Y aquí se debate algo que la gente a veces especula o a veces quiere contradecir. La gente dice, no, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres. Claro que la escribieron hombres. Pero lo que hay que decir es qué tipo de hombre la escribieron. Amén. Segundo, primeramente que los profetas no escribieron nada para beneficio propio. La Escritura no dice que ningún profeta se hizo rico o que eran ricos o que buscaron algún beneficio a través de la Escritura. Moisés, al contrario, a quien le fue mejor fue a quién? A Aarón, porque Aarón recibió todas las ofrendas del pueblo. Moisés no recibió ninguna ofrenda más que lo que Dios proveía para el pueblo. Claramente él no buscó, todo lo que él dijo no lo hizo para beneficio de él, sino para beneficio de quién? Del pueblo de Israel. Amén. Segundo, vemos que la mayoría de los profetas los mataron, los asesinaron. Amén. Así que, y todo lo que decían, la gente no quería oírlos porque no era bueno para ellos. Siempre era una corrección, una disciplina de parte de Dios. Así que, Pedro dice que la profecía es segura. ¿Por qué? Porque los profetas no se inventaron eso para buscar provecho propio, para llegar a aprovecharse de la gente o para tener algún beneficio. Al contrario, padecieron por causa de la verdad. Les tocó padecer y sufrir por causa de servir a Dios en esto. Por eso es seguro, porque hoy en día no podemos confiar, porque hoy en día hay intereses de la gente. La gente busca beneficio, la gente tiene, detrás de todo siempre hay algo que el hombre está buscando. Si no buscan dinero, buscan la gloria, buscan la honra de los hombres. Esta gente, todos estos profetas no buscaron nada de eso. Antes lo que les trajo fue problemas a ellos en su vida. Amén. Pero recuerde, todo lo que ellos dijeron no fue invento de ellos. No se lo inventaron, no fue que pensaron que lo oyeron o lo vieron, sino que, ¿quién se lo reveló? Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Claramente todo lo que escribieron los profetas no fue que ellos inventaron algo, no fue que a ellos les pareció hablar bien de esto o de aquello, no. Todo lo que dijeron, lo dijeron porque Dios se los reveló. Y así como Dios se los reveló, así lo escribieron. Aun cuando ellos buscaban entender todas las cosas, no pudieron entenderlas tampoco. Amén. Entonces claramente, cuando la gente habla de que, no, que es que la Biblia fue escrita por hombres, sí, usted tiene razón. Pero muéstrame dónde estos hombres que escribieron buscaron algo de beneficio para ellos. Hoy en día sin duda de los hombres, porque hoy en día sí los hombres buscan su propio beneficio, pero no de la Escritura. Amén. Entonces claramente eso, ahí se cae cualquier objeción que los hombres quieran poner en cuanto a la Escritura. Realmente no son ni objeciones, solamente son excusas para no obedecer, para no creer, para no querer creer. Capítulo 2, versículo 1.
Claro. Dice que para el que quiere creer todo es posible. Para el que no quiere creer, aunque les muestre todas las cosas, no las va a creer. Amén. Y lo bueno es que el camino que Dios estableció es de fe. No es por vista, sino por fe. ¿Crees o no crees? Amén. Aunque Dios fortalece el corazón y la fe de uno. Ahora, ¿por qué Pedro está diciendo todo esto? De que cuál es el camino que el creyente debe seguir. ¿Por qué es que tiene que estar seguro de las cosas que se le han enseñado y se le han dicho? ¿Por qué tiene que afianzarse en eso? Porque ahora dice él, pero hubo también falsos ¿qué? Profetas entre el pueblo. Como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que busca un falso profeta? ¿Por qué es un falso profeta? Primeramente porque lo que dice no se cumple, pero ¿qué motiva a una persona a ser falso profeta? Porque antiguamente, corriendo el riesgo a que los mataran, se hacían falsos profetas. ¿Y por qué no los mataban? Los reyes, ¿por qué no mataban a los falsos profetas? Porque ellos lo que buscaban era reconocimiento, buscaban gloria, buscaban honra delante de los reyes. ¿Y qué es lo que aprendieron a hacer? Que todo lo que tenían que hacer era hablarles cosas agradables a los reyes. No contrariar al rey, no decirle nada que no quisiera oír, sino al contrario, decirle todo lo que él quería oír. Que quería ir a la guerra, vaya a la guerra, que Dios está contigo. Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar. Se parece a la profecía de hoy, ¿verdad? Que todo anuncia que son ¿qué? Cosas buenas, prosperidad, bendición material. Amén. Entonces claramente estos falsos profetas, los que los movían era eso, buscaban una posición. Fíjense que cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial de Roma, los líderes cristianos que antes eran perseguidos y eran encarcelados y los mataban, ahora pasaron a ser consejeros del rey. Y por esa razón mucha gente que no aceptaba el cristianismo se hizo cristiano, simplemente para obtener beneficios. Y allí se hizo cristiana mucha gente simplemente porque ahora el cristianismo era una religión que era agradable al rey y por lo tanto tenía sus beneficios. Amén. ¿Los qué? No, religión, ese no es el concepto de religión. El concepto de religión es concepto hispano o en español es el hecho de que someterse a una serie de doctrinas y enseñanzas que practica un grupo. No tiene que ver ni con un Dios. Amén. Ahora, piedad tiene que ver con el servicio a un Dios, que también es un poquito parecido a la piedad. Amén. Pero ¿qué buscan el budismo? Alcanzar cierto nivel de espiritualidad. Amén. Pero no es el tema. Estamos hablando de gente creyente que se desvía. Gente o gente que se hace creyente porque ve en el cristianismo un medio para obtener un beneficio. Amén. Ahora, el problema de esta gente, de esos falsos profetas, claramente cuando hemos leído el Antiguo Testamento o el primer pacto, hemos visto una cantidad de falsos profetas. Amén. Que estaban allí, a quienes Dios nunca les reveló absolutamente nada, sino que todo lo que hablaron lo hablaron de su propio corazón. Ahora, esto también quiere decir que si el Espíritu Santo fue el que reveló la palabra, ¿cómo debe interpretarse la palabra? ¿Por voluntad humana? ¿Por discernimiento humano? ¿O por qué? Por el Espíritu Santo también. Él la dio, Él la revela. Por eso que Jesús el Mesías le dijo a los discípulos: cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os enseñará toda la verdad. ¿Cómo los discípulos pudieron entender y comprender las Escrituras? Porque el mismo Espíritu Santo que las había dado a los profetas, Él mismo se las revelaba a los discípulos. Amén. Entonces claramente que esto no se trata porque yo lea libros o porque yo lea mucho. Yo puedo leer mucho la Biblia, pero si Dios no quiere darme revelación. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Ahora, el problema aquí de la herejía, ya explicamos qué es una herejía, ¿verdad? Una herejía es lo que tú escoges, lo que usted escoge. O sea, herejía antiguamente no era una palabra mala, solamente indicaba lo que tú escogías, el camino que tú escogías, lo que tú creías y opinabas y pensabas, y por ese camino se iba. Amén. Luego pasó a tener un contexto un poquito malo en cuanto a que indicaba a que todo aquel que se desvía del camino verdadero. Amén. Hablando en cuanto la verdad es el único camino. Ahora, cualquier camino que no se ajuste al camino que trazó el Mesías, entonces se puede ver como una herejía. Pero antiguamente no tenía el contexto malo de herejía, simplemente era, tú creías una cosa, tú creías otra, cada quien tenía su propia herejía, o sea, su propio convencimiento, su propia idea de lo que él creía y de lo que él escogía creer. Amén. Luego dice que hoy en día herejía viene a ser una palabra bastante mala. Hoy en día herejía es todo aquel que no se ajusta a lo que otro cree, a lo que otro piensa. La Iglesia Católica persiguió a muchos cristianos no por causa de la verdad, sino por causa de que no se sujetaron a la doctrina y enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, para ellos fue un hereje. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica escogió su propio camino, formaron su doctrina, sus enseñanzas, y todo el mundo tenía que ajustarse a esa doctrina y esa enseñanza. Y todo aquel que no se ajustara a esa doctrina y enseñanza lo consideraron un hereje, que sí que él escogió otro camino. Amén. Ahora, hoy en día, si juzgáramos a todas las denominaciones, ¿cuál sería hereje? Porque hay tantas denominaciones. Cada quien tomó su propio camino, su propia interpretación. Amén. Están los testigos de Jehová, están los mormones, los cristianos están divididos entre protestantes, pentecostales, están evangélicos, bautistas, presbiterianos, metodistas, los de Martín Lutero, ¿cómo llaman? Los luteranos. Ahora el punto, ¿quién de todos son herejes? Pues todos son herejes. ¿Por qué? Porque todos escogieron un camino. Amén. En el contexto antiguo de la palabra. Ahora, en cuanto a la verdad, ¿quién es hereje? Todo aquel que se desvía de la verdad. Todo aquel que no se ajusta a la verdad, que no busca la verdad, que no ama la verdad, es hereje. En cuanto a la verdad. Amén. Hoy en día, yo no puedo decir que una persona que no crea como yo es hereje. Bueno, él escogió su camino, yo escogí mi camino. Pero ahora, en cuanto a la verdad, ¿somos herejes o no? Amén. ¿Vamos por el camino de la verdad o hemos tomado otro camino? Amén. Entonces, el problema de que Pedro está citando aquí era que personas que estaban introduciendo herejías. O sea, estaban introduciendo otras enseñanzas que llevaban a que la gente tomara otro camino, otra idea de lo que era la verdad. Ahora, el problema es que era gente que estaba adentro. Amén. Y que desde adentro introducían cosas que hacían que la gente... Hoy en día tenemos un problema. Hoy en día tenemos el problema de los mesiánicos. Ellos eran cristianos que ahora se tomaron otro rumbo. Y entre los mismos cristianos tenemos cuando los protestantes se separaron de los católicos, y luego los protestantes también se dividieron. Entonces, ¿de dónde surgieron todas esas separaciones? ¿Qué fue lo que trajo toda esa separación? Para que haya tantas denominaciones hoy en día, tantas religiones, tantas iglesias. Habría que revisar todas ellas. ¿Por qué es que hay tantas divisiones? Y si la verdad es una sola, si Dios es uno solo, si el Espíritu de Dios es uno solo, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas iglesias? Amén.
¿Y cuál es el problema? Porque claramente vemos que aquí Pedro dice que la interpretación es por medio del Espíritu Santo. Si yo interpreto en la carne, si yo interpreto en mi propio entendimiento y conocimiento, me voy a desviar. Amén. Pero si todos interpretáramos por el Espíritu, hallaríamos la verdad. Y si todos hallamos la verdad, no hay forma de desviarnos. Estaríamos todos podríamos ser diferentes grupos, diferentes iglesias, pero todos predicando lo mismo, enseñando lo mismo, practicando lo mismo. Amén. Pero hoy en día claramente hay diferencias de enseñanzas. ¿Y eso qué significa? ¿Que es cosa de qué? ¿Cosa del espíritu o cosa de la carne? La carne es la que ha separado. La carne es la que separa. Los deseos vanagloriosos de los hombres, las envidias, las lascivias, la búsqueda de reconocimiento, de poder, de honra, de gloria de los hombres. Todo eso es lo que ha causado todo este tipo de separaciones. Amén. Dice que destructoras, negando aún al soberano que los adquirió. Quiere decir que en el tiempo de Pedro había gente que introdujo herejías tan fuertes que aún llegaron a negar al Mesías. Y fíjese bien que cuando una persona se le anima para que se convenza de que guardando la ley se puede salvar y no necesita el Mesías, claramente ¿a quién está negando? Al Mesías. ¿Qué decíamos esta mañana? ¿Cuál es la mentalidad del judaísmo? Que tú no necesitas al Mesías. ¿Por qué? Porque tú puedes liberarte del mal, tú puedes vencer el Yetzer Hará, la mala inclinación, solamente con obedecer la Torah, solamente con meditar, con orar, con no dar lugar a los deseos y a las pasiones. Pero claramente sabemos que no es así. Nadie puede liberarse del poder del pecado, nadie puede liberarse de la inclinación al mal, a menos que sea por la fe en el Mesías y se bautice. Porque es por la muerte que somos liberados, no por hacer ciertas cosas, ciertos rituales. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El problema, el problema también hay varios tipos de mesiánicos. Ese es otro problema, que ya no son un solo grupo mesiánico, sino que hay diferencias entre ellos. Amén. El problema del mesianismo es que si te lleva a creer que te vas a salvar porque guardas la ley, estás mal. Nadie se salva por guardar la ley, porque la ley nada perfeccionó. La ley no liberta a nadie. El hombre se salva por la fe en el Mesías y obedeciendo el mandamiento de Dios. No solamente la Torah, Yeshua también dio mandamientos a los que también hay que obedecer. Los discípulos también dieron mandamientos a los que hay que obedecer. Dieron enseñanza. Entonces claramente el problema con todo aquello que quita de la base de la fe, que es la fe en Yeshua para ser salvo, ya está mal. Todo aquello que no guía hacia a que el creyente debe perfeccionarse, debe limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, debe hacer morir su carne y debe ir por el camino de la perfección espiritual, está fuera de base. Amén. Todo aquello que lleva al creyente a conformarse, a buscar cosas terrenales y todas materiales, está desviado. Amén. Entonces claramente aquí vamos viendo que vivimos tiempos difíciles, que en todo tiempo el enemigo ha buscado traer confusión y engaño y seducción, y que lo único que salva al creyente, por eso es que Pedro comenzó la carta instituyendo qué es lo que todo creyente debe ocuparse. Amén. Porque si no hacemos esas cosas, lo más seguro es que podemos resbalar y podemos caer, porque puede venir alguien, nos engaña y nos confunde y nos fuimos de camino. Amén. Así que esto no es para gente que quiera acomodarse, que ya lo logré, ya me siento ahora a esperar. No, mi hermano, si te sientes a esperar, te puedes morir. Amén. Y dice que muchos irán tras la lascivia de ellos, no todos, pero sí muchos. Amén. Y muchos es un montón.
La laxivia, ¿qué es la laxivia? ¿Qué dijimos que era laxivia? ¿Cómo? Libertinaje. La palabra lascivia, que traduce como lascivia, viene de una palabra griega que se llama aselgeía. Y aselgeía lo que traduce en el griego antiguo es la actitud del que ha perdido totalmente la vergüenza y no le importa el juicio de Dios. O sea, aselgeía es alguien que, como decimos en términos castellanos, es un desvergonzado, que ya no le importa, ya no teme a Dios. Él perdió toda vergüenza. Amén. Ya se confundió y se engañó a sí mismo y perdió toda vergüenza, y ahora va en pos de lo que él desea, va en pos de lo que él quiere, y no le importa lo que vaya a suceder. Lo que él quiere es lograr lo que tiene en su corazón querer lograr. Amén. Entonces la palabra aselgeía es eso. Entonces muchos irán tras las lascivias de ellos. O sea, muchos seguirán esa conducta. Muchos les va a traer la desvergüenza de esta gente. Amén. Recuerden que todo lo que introducen es que está camuflado. Ellos no vienen de frente a decirte, no, eso está mal, esto es lo que es verdadero. No, sino que partiendo de la enseñanza que ya tiene el creyente, empiezan a guiarle. Fíjese usted, y lo digo para muestra de hoy en día, ¿cómo entra un mormón en tu casa? Mormón. Sí. Te habla de Jesucristo, pero después te saca del camino. Por eso, pero te lo nombran y te presentan y todas las cosas. Es como cuando tú vas también a lo que venden los productos. Ellos te hablan de Jesucristo, que aquí también muchos hermanos, que va a la iglesia cristiana. Entonces, como un negocio cristiano también. Amén. Entonces, claramente, esta gente no va a venir. O sea, ellos lo que van a ver es cómo logran introducirse a tu vida, a tu cuerpo, y luego empiezan a irte sacando poco a poco, a darte explicaciones que tú, como no conoces la Biblia, claramente te convences de cualquier mentira que ellos digan, y por ahí mismo, y más si te agrada lo que te dijeron, porque no te van a decir cosas desagradables, no te van a decir que la vida cristiana es una vida que conlleva sufrimientos y aflicciones, no, te decir lo que Dios quiere es bendecirte. Dios no te llamó para sufrir ni para nada de esto. Entonces claramente te van introduciendo que lo que tú quieres oír, lo que tú quieres escuchar, porque ¿qué dijo Pablo? Tendrán deseos de oír conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Entonces muchos irán a la lascivia de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. ¿Cuál es el resultado? Que la gente va a renegar de los cristianos, va a renegar del camino de la fe, porque va a decir, miren los cristianos cómo viven. Fíjense, una cosa es decir que la gracia perdona y salva al pecador. Amén. Otra cosa es decir que la gracia perdona todo pecado. Amén. Pero a mucha gente le están convenciendo de que si pecas no te preocupes, ora a Dios y Dios te perdona. Amén. Que la gracia es abundante. Amén. Entonces dice, ¿dónde está el llamado a la gente a perfeccionarse, a guardarse del pecado, a limpiarse de toda contaminación y a despojarse del viejo hombre viciado de toda maldad y malicia? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda el aprender a tener dominio mismo de mi carácter, de mi forma de hablar y de pensar y cosas? ¿Dónde queda eso? No, tranquilo, si peca no se preocupe, que solamente clama que el abogado tienes allá arriba. Amén. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, se introduce una parte de una verdad, pero en medio va un engaño. ¿Y por qué dicen eso? Porque es lo que la gente quiere oír. ¿Por qué la mayoría de la gente usted pregunta, ¿por qué va a estar a la iglesia? No, porque es que ahí hay bendición. Amén. Hay gente que le gusta ir a escuchar profecías, porque es que la profecía, ¿de qué le habla? De que va a tener carro, de que va a tener negocio, de que todo le va a salir bien. Amén. A ver a quién le dice que le va a pasar algo malo, alguna cosa así. Que la gente no vuelve entonces. O que Dios está llamando para que le sirva y para que renuncie a su vida de bienestar y le sirva ahora. Amén. Entonces, todo el problema de las herejías
de ese tipo de herejías es que desvían al hombre dentro de la misma iglesia. Le hablan del Mesías, le hablan de las cosas de Dios, pero lo guían hacia otras cosas. Amén. Yo escuché una vez un pastor diciendo que, hablando de negocios, hablando de prosperidad, y diciendo a la iglesia, ¿sabe qué? Mire, cierre su Biblia y vaya y monte su negocio. Y la gente, aleluya, y eso era unción y era revelación y cosas de Dios. Y lo que la gente no sabe es que lo están guiando hacia el engaño. Amén. Dice, y por avaricia, la palabra avaricia es una palabra que llama pleonexia. Pleonexia viene de pleón, que es más, y exia, que es tener más. El deseo de tener más. El deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear. O sea, ¿qué es pleonexia? O ¿qué es avaricia, como se traduce aquí? Es el deseo de tener algo al que yo no tengo derecho a poseer. O sea, ¿cuál fue la avaricia de Eva? Comer de un fruto del que no tenía derecho a comer, del que no debía comer. Amén. Entonces, claramente, dice, y por avaricia os explotarán. ¿Cuál es el propósito de esta gente? Engañar, obtener un beneficio económico, obtener un beneficio, un bien para ellos. Amén. Y no les importa si te salvas o te pierdes, lo que le importa es que tú les creas y que hagas lo que ellos te mandan a hacer. Dice, por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. O sea, realmente ya la condenación de esta gente ya está escrita. Amén. Recuerden que el Mesías le dirá a aquellos que en su nombre hicieron milagros. El Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde van? Al fuego eterno. Amén. Y aquí Pedro va a traer algo que debe levantar la conciencia del creyente. Si el creyente está pensando que Dios es muy misericordioso y que Dios perdona todo pecado y que no hay que afanarse ni preocuparse, Pedro va a traer 3 casos en los que Dios trajo juicio. Y en el juicio no hay misericordia. La misericordia es antes del juicio, para que te arrepientas, para que busques a Dios. Pero cuando ya viene el juicio, allí no hay misericordia. Amén. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad o a pozos de oscuridad reservados hasta el juicio. Estos Dicen las Biblias que los arrojó al infierno. Amén. El Tártaro, la palabra es Tártaro, está allí. Amén. El Tártaro es una palabra griega que, según la mitología griega, recuerda que en la mitología griega se hablaba de que había un dios que gobernaba el Hades. ¿Y se llamaba, cómo llamaba él? Él se llamaba Hades. Amén. ¿Y el Hades qué era? Supuestamente era el infierno abajo. Debajo de la tierra había un infierno y debajo del infierno estaba el Tártaro. O sea, lo más profundo de los infiernos era el Tártaro, lo que estaba lo más profundo. Entonces dice Pedro tomando esta imagen, pero en realidad no sabemos si Pedro escribió en el griego o no, o lo escribió en hebreo y escribió otra palabra, y el que lo tradujo a este tema. Lo que claramente está diciendo es que estos ángeles que desobedecieron, que pecaron, fueron puestos en abismos de oscuridad, en pozos de oscuridad. Aquí también se puede decir como cadenas. El problema es que la palabra que traduce cadenas y pozos es muy parecida en griego. Entonces, claramente, como no hay certeza, pues unos traducen cadenas de oscuridad, otros traducen pozos de oscuridad. Amén. ¿Cómo? No. Pastor, Sí. entonces sería el lugar donde también Satanás y los demás serán echados. No. No, tampoco. No, tampoco. Ok. O sea, no del infierno, sino que se hablan antes. El pozo. Ajá, El pozo es lo mismo. Recuerda que Satanás
antes de ir al lago de fuego, Ajá. va a ser encadenado y echado en un pozo en el pozo del abismo. No es esto. Puede ser este, puede ser que no sea. A lo que estaba yo Amén. eso, o sea, estoy hablando de que puede ser similitud de esto. Puede ser. No al En el infierno. profundo del mar, dice. Amén. En realidad no hay certeza de saber dónde queda esto. Algunos dicen que está en el fondo. En el medio del... Unos dicen que está. ¿Por qué se cree que está en la tierra? Porque la palabra que traduce, de la cual se traduce a pozos, es una palabra que realmente habla de un cántaro que se enterraba para guardar grano. Antiguamente. Que de ahí viene la palabra silo. ¿Qué es un silo? Algo que se construye para guardar. Entonces, pero antiguamente los granos no se guardaban en el aire, sino que los enterraban. Entonces, pero abrían el hueco, metían un cántaro de barro, ¿verdad? Ahí, echaban el grano, lo tapaban, lo sellaban bien y ahí lo guardaban. Entonces, claramente, Pedro, o la Escritura, usa esa palabra, que se traduce como pozo, pero ese pozo está basado en ese tipo de situación. Entonces, claramente muchos creen que el Tártaro o que estos ángeles están guardados en prisiones de oscuridad debajo de la tierra, o bien profundo en la tierra, pero que en realidad no hay certeza. Porque una parte de la Biblia dice que en el fondo del mar es salvaje. No, pero está hablando de las bestias, es otra cosa. Hay dos bestias que salen, una sale del mar y otra sale de la tierra, pero ese no es el punto aquí. Ahora, Satanás dice que va a ser echado en el pozo del abismo, que se le da la llave al ángel para que abra el pozo del abismo y allí lo eche y lo selle por 1000 años. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está ese pozo del abismo? ¿Está aquí en la tierra o está en el universo? No sabemos. Ahora, el Señor Jesús dio una pequeña guía. Dice: yo vi a caer a Satanás con sus ángeles, ¿verdad? Y fue echado a la tierra. Pero no sabemos si es cuando se encarceló o fue cuando se lo sacaron de la presencia de Dios. Ahí, cada tema hay que tratarlo con cuidado. Lo que importa de esta enseñanza aquí, en este de Pedro, yo no he querido profundizar mucho porque cuando lleguemos al Apocalipsis vamos a poder profundizar un poco más en todos estos temas. Lo que importa aquí es que lo que Pedro está... ¿Por qué Pedro está en esta cuestión de los ángeles? Solamente para decirle al creyente: mira, si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco te perdonará a ti, que la coges suave. Si la coges de conformista, o si te dejas desviar, si no buscas conocer la verdad y te dejas desviar por cualquier enseñanza, por cualquier tradición. Entonces, claramente aquí la citación del problema de los ángeles no es tanto de dónde están. Sabemos que están encarcelados, sabemos que están guardados, reservados para un juicio. Si están en la tierra, si están en otro planeta, si están en el cielo, el punto es que sabemos que están encerrados. Amén. Lo que Pedro está tomando aquí la importancia es de que si Dios castigó a estos ángeles, asimismo va a castigar a todos aquellos que se desvíen, que desobedezcan, que se dejen llevar por la soberbia y por los placeres de la carne y del mundo y terminen apartados de Dios. Amén. Entonces dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservadas hasta el juicio. ¿Quién va a juzgar a estos ángeles? Los creyentes. Amén. Recuerde que una de las cosas que Pablo exhortaba a la congregación de Corintios era que en la congregación de Corintios había problemas personales, cuestiones civiles. Y Pablo reprendió a la congregación de Corintios porque dice: ¿por qué tienen que ir ustedes a los jueces? ¿Por qué no resuelven entre ustedes mismos? ¿No hay entre ustedes jueces que resuelvan las situaciones? ¿No sabéis que vosotros habréis de juzgar a los ángeles? ¿De qué le está hablando? ¿De estos ángeles o de los ángeles caídos? Amén. Claramente para los ángeles caídos no va a haber juicio, porque ya ello está reservado. Yeshua dijo que ¿para quién fue creado el lago de fuego? Según nuestro Señor Yeshua. Dice: para Satanás y sus ángeles. Quiere decir que ya esos están condenados, para ellos no hay juicio. Una vez que el tiempo se cumpla, van a ser arrojados al lago de fuego. Recuerden, no hablamos de infierno. Infierno no existe, no hay infierno. Lo que existe es lago de fuego, que eso viene para el juicio final. Amén.
Luego dice que, Entonces, pastor, entonces un momentico, entonces el juicio, la misericordia es antes del juicio. claro, la misericordia de Dios es antes del juicio. O sea, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que te arrepientas antes de que llegues al juicio. Para que arrepintiéndote, te portes bien, camines bien, y cuando llegues al juicio, pues halles gracia. Pero si llegas al juicio y no cambiaste, no te transformaste, no te arrepentiste, pues allí no va a haber misericordia. Allí lo que va a haber es juicio. Amén. Conforme obraste y como te comportaste, pues así mismo te van a juzgar. Amén. Luego dice que, y no perdonó, el versículo 5 del capítulo 2 de 2 de Pedro, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Claramente, ¿qué está haciendo el Señor? Ustedes se pueden pensar que ¿cuánta gente murió en el diluvio? No sabemos, ¿verdad? Si habían millones o miles, no sabemos. Lo que sí sabemos, que solamente uno y su familia se salvó. Ahora, mucha gente dice, uy, pero Dios va a condenar a todo el mundo. Amén. Pues si Dios no tuvo misericordia para condenar a toda esa generación, es lo que está haciendo Pedro aquí. Así también tú no te pongas a pensar, no, que es que Dios es bueno, que es que Dios no condena a nadie, porque eso es lo que se enseña hoy en día. No es que Dios es amor. No, que es que Dios ama y Dios nos perdona y Dios no nos va a condenar. Pues déjame decirte que lee la palabra, porque en la palabra se demuestra que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero cuando Dios trae juicio, allí no hay misericordia, allí lo que hay es juicio. Amén. Y si no hallaste gracia delante de Dios, pues claramente Dios te va a condenar, Dios te va a castigar. Amén. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. O sea, ¿para qué es que se traen todas estas enseñanzas de estos tres casos? De los ángeles, del diluvio y de Sodoma y Gomorra. Para aquel que pretenda que puede vivir impíamente y que se va a salvar. Pues eso es una advertencia que nos debemos. Amén. Es una exhortación a los creyentes a que se mantengan ocupados en ¿qué? Dijimos al principio, en la escalera que Pedro estableció. Amén. ¿Qué escalera es esa? La escalera de la perfección. La de a la fe añadirle ¿qué? Virtud. Mire, sería bueno que usted la memorizara, que usted y yo la memorizáramos. Yo lo voy a repetir. A ver, mi hermano Toniel, a ver. Ya. Hermano Toniel. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Nada del amor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Dios y Salvador. Amén. Claramente lo que Pedro está diciendo a todo creyente es que si quiere fructificar en esta vida espiritualmente, tiene que seguir este camino. El camino de prosperar espiritualmente. El camino de ser virtuoso, de tener conocimiento de Dios. Amén. Conocimiento de la verdad. El conocimiento me lleva al dominio propio, a aprender a dominarme, a aprender de que no debo darle lugar y ni largas a los deseos de mi carne ni de las pasiones. Luego viene ¿qué? La paciencia, a que tengo que saber. Recuerde que hablamos que no solamente paciencia, sino que es coraje. La palabra realmente traduce es coraje. Quiere decir que la persona tenga la capacidad de avanzar en medio de tormentas. Que la tormenta no lo detiene, que el viento borrascoso no lo detiene, sino que él se arma de valor y camina a través de todas las inclemencias que puedan salir al paso, pero que él siga avanzando. Eso es paciencia, esa es la palabra que se traduce como paciencia o coraje en el griego. Luego viene ¿qué? No, piedad. ¿Qué es piedad? El saber cómo yo tengo que relacionarme con Dios y con mi ¿qué? Con mi prójimo. Amén. Eso es piedad. Piedad es saber cómo yo debo agradar a Dios y cómo yo debo cumplir con mi prójimo. Amén. Recuerde que el primer mandamiento
El mandamiento más grande, ¿cuál es? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amén. Después de la piedad que sigue, van 5. El 6 es amor fraternal, que es el amor filial. El amor entre hermanos, de escogernos unos a otros. Amén. Y luego viene el amor ágape. El amor ágape es aquel que está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otro. Amén. El amor fraternal nos lleva a convivir en paz, a escogernos, a preferirnos nosotros a otros y ayudarnos. Y el amor ágape es aquel que está dispuesto a que por el bienestar de la congregación, por el bienestar del pueblo de Dios, la persona está dispuesta hasta a dar su vida. Amén. Vamos, el amor de ágape en Pablo, ¿cómo se manifestó? Pues que estuvo dispuesto a sufrir azotes, a sufrir pedradas, a sufrir cárceles, hasta sufrir la muerte, y todo por llevar ¿qué? La verdad de Dios, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Amén. Dice que el hermano Carlos pregunta, Oscar pregunta aquí, ¿habían litigios entre hermanos en la iglesia de Corinto? Sí, había problemas civiles, había problemas de cosas materiales, y el problema es que ellos estaban yendo a las cortes, a las cortes gubernamentales, y Pablo los corrige, dice, no, ¿acaso no hay juez entre ustedes que puedan decidir un caso? Recuerde que es más fácil decidir un caso entre hermanos creyentes que entre hermanos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a aceptar la verdad y a aceptar lo que Dios imponga. Amén. Pero claramente también tiene que haber jueces que sean ¿qué? Imparciales, temerosos de Dios, que también juzguen conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Porque si tenemos jueces que se inclinan más a favor de uno que de otro, no sirven. Sí, hermana. Si el problema está dentro de los que están en la congregación, debería resolverse aquí. No ir a una corte civil, no ir a un juez. Amén. Porque somos creyentes, somos pueblo de Dios y vivimos bajo la autoridad de Dios. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en la palabra de Dios qué dice Dios acerca de ese caso, cómo se resuelve. Amén. Pero hay que buscarlo con ¿qué? Con la guianza del Espíritu y la revelación de la palabra. No que uno, ahora porque hay gente que se presenta, si no hay temor de Dios, ¿qué pasa? Que el que va a juzgar se inclina más a un lado que a otro. Pero el que tiene temor de Dios va a buscar ser justo, como le pasó a Salomón con las 2 mujeres, ¿se acuerdan? Él no se inclinó a ninguna, trató de buscar dónde estaba la verdad y Dios se lo reveló. Dios se lo mostró a través de una astucia que él encontró. Amén. Pero si hay casos dentro de la congregación, sí debería resolverse aquí. Amén. Ahora, si estamos dispuestos a someternos a hacer la voluntad de Dios, porque si no hay que ir a la corte y que los jueces decidan allá. Amén. Seguimos con la historia de Gomorra y Sodoma, y dice el 7, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Quiere decir que Lot no era muy feliz en Sodoma y Gomorra, que Lot sufría porque veía mucha perversión, mucha maldad, y él trató de vivir una vida recta. Por eso Dios se agradó de él. ¿Cuál es el mensaje de Pedro a la congregación con esto? Mira, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo donde todo el mundo practica lo que quiere, pero si tú te guardas en santidad, si tú te guardas en obediencia a Dios, tú también vas a hallar gracia delante de Dios. Entonces, y ese es el consejo. Luego dice, porque este justo que vivía entre ellos día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Claramente Dios es el que va a guardar los pasos del justo, y al malvado pues lo guarda para el día reservado, para el día que está guardado para su juicio. Dice, ¿y para quién es este juicio? El 10, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad. ¿Qué autoridad menosprecian? Claramente lo que Dios ha establecido. Ahora, esta palabra autoridad está en el griego y se llama kiriotes. Y kiriotes es interesante porque kiriotes viene de la raíz de curios. ¿Qué es curios? Lo que traducimos como Señor. Amén. El curios se habla del Señor. Porque aquí dice desprecian
El señorío, amén. Entonces, claramente, Quiriotes es, lo que se está viendo es que esta gente que se aparta, que se desvía tras la lascivia, tras la concupiscencia, tras la maldad, claramente menosprecia la autoridad y el señorío de Dios y del Señor. Amén. Y no solamente de ellos, sino de todos aquellos a quien Dios le ha dado autoridad. Dice, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Y aquí claramente la palabra potestades superiores es la palabra doxai. Y doxai habla, el término doxai lo que aplica es se traduce como ángeles, pero realmente hay una explicación que dice que estas dos palabras, quiriotes y doxai, lo que hace referencia son rangos angelicales. En realidad es una explicación, no hay una forma de saber si fue así lo que está diciendo Pedro o no fue así. Lo que sí sabemos es que lo que Pedro está diciendo es que todas estas personas que por la concupiscencia, por la laxivia, dijimos la palabra ¿cómo es? Aselgueía, que es llegar al punto de perder toda vergüenza y de perder todo temor de Dios. Entonces estas almas no tienen temor de hablar mal ni de Dios, ni de nadie, ni de nada. No tienen temor de cambiar la verdad por mentira. A ellos lo que les importa es alcanzar el fin para lo cual quieren llegar. Amén. Entonces claramente lo que Pedro está diciendo es que para estas personas que actúan así, realmente lo que hay es juicio. Realmente lo que hay es condenación. Realmente lo que hay es un juicio reservado para ellos. Amén. Amén. Dice, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. El libro de Judas cita esta porción, pero en el libro de Judas explica algo más. El libro de Judas habla de que trae el caso de que Miguel, el arcángel Miguel, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés con el Hasatán, dice que Miguel no se quejó delante de Dios, con él no lo acusó, sino que le dijo a Hasatán, el Señor te reprenda, y allí libró la lucha. Amén. Entonces lo que está diciendo él es que si Miguel, si los ángeles que sirven a Dios no están en acusación, no están profiriendo ninguna maldición ni nada malo contra los ángeles caídos, contra las huestes de maldad, ¿cuánto más nosotros, los creyentes, tenemos autoridad para ir a hablar mal de las potestades? Fíjense que hay gente que se burla de Satanás. Hay gente que habla de que lo patea, que yo no sé qué. Una cantidad de tonterías que realmente lo que revela es que esa persona no tiene ningún conocimiento de Dios. Amén. Aunque existe el Hasatán, aunque existen las potestades de las tinieblas, los gobernantes de las tinieblas, no es para que nosotros ni nos burlamos de ellos, ni que ahora voy a culpar, como mucha gente hace, no, que es que la culpa de que yo pequé fue del enemigo. No, la culpa fue tuya, la culpa fue mía, porque fui yo el que di lugar a la tentación, fui yo el que me dejé llevar por la concupiscencia. No tengo que culpar a nadie, no tengo que acusar a nadie de mi pecado, soy yo mismo. Es como el hombre que cae en adulterio y culpa lo que le pasó con Eva y con Adán, ¿verdad? Eva, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? A Eva. O sea, nadie aceptó su responsabilidad. Y así pasa aún actualmente. ¿Ven? Hay gente que culpa al Hasatán, al adversario, de por qué pecan. Es mentira. Amén. Sabemos que Hasatán está manipulando el mundo, seduciendo al mundo para que se vayan en pos de la lascivia y del pecado. Pero él no puede obligarte a que tú peques. Uno peca porque uno quiere, uno peca porque uno se deja manipular, se deja gobernar de los deseos y las pasiones del cuerpo. Amén. Amén. Dice el hermano que hay gente que culpa hasta a Dios. Amén. Dice, pero estos, versículo 12, pero estos como animales irracionales por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran,
también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Claramente, toda esta gente que se apartan de la verdad, que actúan de una forma irracional, dice, irracional quiere decir que se comportan peores que animales. Que el animal no tiene razón, el animal lo que tiene es instinto. Amén. Dice que realmente para lo que hay para ellos es destrucción. Dice, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día, son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras cometen alegremente con vosotros, mientras comen alegremente con vosotros. Claramente que son gente que No son cristianos, no son. son creyentes. De estos creyentes es que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia a que se aparten. Dice que todo aquel que llamándose cristiano, que llamándose creyente, lleva una vida de lascivia, una vida de pecado, una vida pecaminosa, dice, no te juntes con él ni aún comas. Amén. Quiere decir que esta gente los han aceptado y que los creyentes lo están siguiendo, lo están oyendo, y lo que no saben es que lo están apartando de la verdad. Y claramente para ellos lo que hay es condenación. Y dice, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición o hijos de perdición. Hijo de maldición, hijo de maldición es todo aquel que llega a esclavizarse de la maldad, que llega a perder toda capacidad de poder de buscar a Dios, de poder tener un rayito de luz en su vida. La Biblia dice que los malvados se apartan desde el vientre. Amén. Amén. Claramente hay gente que desde que nace se desvían a la maldad. Ahora, ¿por qué? No porque Dios los hizo así. Recuerde que Dios no hace a nadie ni malo ni bueno. Dios deja a cada quien andar en sus propios caminos. Al que busca a Dios, Dios lo ayuda para que se acerque más. Al que se aleja de Dios, Dios lo abandona para que se aleje más. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios todo lo hace de acuerdo a nuestro libre albedrío. Tristemente se ha comprobado. Si usted ve la historia de los criminales, de la gente que es malvada, usted va a encontrar que muchos de ellos tuvieron una niñez y una infancia muy dolorosa. ¿Usted ha leído alguna vez la historia de los grandes criminales? Usted va a ver que esa gente, desde su misma creación, desde su mismo engendro, sufrieron. Sus padres trataron de abortarlos, desde que nacieron los aborrecieron, los maltrataron, y esa gente se creció con ese dolor, con ese resentimiento, y perdieron sensibilidad humana. Claro, por eso dice que desde el vientre se apartan para la maldad. Realmente no es que Dios los destina a eso, sino que la misma familia de la que descienden los llevó a eso. Amén. Y los otros pues se dejan seducir por la avaricia, la codicia, la ambición, y terminan desviándose de la verdad. Fíjate que, ¿cuál es el problema de que a las personas que llegan no se les predique la verdad? Sino que se les predique simplemente con seducción para atraerlos y que vengan a la iglesia y traigan los diezmos y hagan todo lo que los pastores necesitan hacer para que pues hagan un montón para el ministerio y sostengan el ministerio, pero que realmente no se les enseña la verdad. Esas personas cuando llegan a crecer un poquito en el conocimiento, ¿qué va a creer usted que van a hacer? Van a seguir ese mismo camino. Amén. ¿Por qué? Porque los van a convencer de tanta mentira y tanto engaño que ellos van a creer que eso es así. ¿Y todo por qué? Porque dice la Escritura que no amamos la verdad, no escudriñamos la Escritura. Eso es lo que les decía ahora. ¿Cuál es la razón que existan tantas denominaciones, tantas religiones, tantos grupos evangélicos, cristianos? ¿Cuál es la razón? No es espiritual. Me refiero a que no es porque el Espíritu está formando diferentes iglesias y diferentes denominaciones. El Espíritu es uno solo y una sola verdad.
Claramente es la carne. Es la gente que se deja gobernar por la carne y termina desviándose de la verdad. Amén. Dice al 15, abandonando el camino recto, se extraviaron. Fíjate bien lo que pasó aquí. ¿Ellos estuvieron en el camino recto? Sí. Sino dice, abandonando el camino recto, se extraviaron, siguiendo el camino de Balaán, el de Beor, quien amó el pago de la injusticia. O sea, ellos tuvieron la verdad, sí, pero ¿qué los sedujo? El deseo de riqueza, el deseo de fama, el deseo de poder, el deseo de renombre, el deseo de gloria humana, y por eso se desviaron. Dice, y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga que, hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. O sea, ¿por qué trae Balaán acá? Porque ¿qué hizo que Balaán, a pesar de escuchar la voz de Dios que le dijo, no vayas con ellos, no los sigas? ¿Qué dijo él? Empezó a dialogar con Dios hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres, vete. Porque ¿qué decíamos esta mañana? Dios al justo lo libra cuando el justo busca el consejo de Dios. Cuando el justo sigue el consejo de Dios. Pero si un creyente decide hacer algo sin consultar con Dios, sin buscar el conocimiento de la voluntad de Dios, Dios no lo va a guardar de ese mal que le viene. Dios va a permitir que esa persona dé el paso, le venga a la situación, y luego entonces Dios, cuando clame, lo va a ayudar. Porque Dios no va a guardar a alguien que quiere ir por el mal camino. Amén. Ahora, Dios sí puede ayudarme a mí a que si yo voy por el buen camino y venga otro a querer engañarme, a querer seducirme, pues me va a ayudar dándome entendimiento para que yo pueda discernir entre qué es bueno y qué es malo. Pero si yo decido hacer tal cosa sin consultar si es voluntad de Dios o no, ¿cuánta gente, mi hermano, se mete en negocios que no consultó con Dios? Se mudan de un lugar a otro y no consultaron con Dios. Y después que están allá, le vienen calamidades, le vienen situaciones difíciles, le vienen aflicciones, le vienen angustias. ¿Y todo por qué? Porque no consultaron con Dios. Y después que están allá en la situación, ¿qué pasa? Claman a Dios y Dios los ayuda porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Pero quiere decir que, ¿por qué nos vienen aflicciones algunas veces y angustias y problemas? Porque nosotros muchas veces tomamos decisiones y no consultamos con Dios. Si sos creyente, si somos creyentes, ¿qué dice la Escritura? Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos ¿para quién? Para Dios. Quiere que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, tengo que consultarlo con Dios. Si no consulto con Dios, quiere decir que Dios no es mi Dios. Yo me gobierno yo mismo, yo me mando yo mismo y hago lo que yo quiero. Amén. Dice, estos son fuentes, hablando de estas personas estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas. Claramente está hablando de lo que le espera a estas personas. Amén. Dice, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Fíjense bien lo que pasa. ¿Sabe cuánta gente llega a una iglesia? Y ahora comprendo algo que me dijo una persona. Si una persona está buscando la verdad y en el conocimiento de la verdad, ¿es bueno que vaya a cualquier iglesia? Hay que tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque aquí, lo que está diciendo aquí es esto. Hay personas que quisieron escapar, que querían caminar bien, pero que tristemente cayeron en manos de esta gente y los sedujeron, les dijeron cosas agradables al oído, lo que ellos que tal vez querían oír en la carne, y ¿qué hicieron? Dejaron el camino de la verdad para seguir el camino de esta gente. Amén. Entonces claramente, realmente si uno está en el camino de la verdad, es mejor que uno sepa de dónde se va a meter y a dónde se va a congregar. Amén. Porque fácilmente a uno lo pueden seducir, fácilmente a uno lo pueden convencer y engañar. No crea, esta gente, ¿qué dijo Dios? Por cuanto el hombre no amó la verdad, Dios envía un espíritu de ¿qué? De engaño, de confusión y de error para que crean la mentira. ¿A quiénes? A los que no aman la verdad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿De qué libertad está hablando? ¿Qué libertad promete la Biblia?
Oh, amén. Amén, gracias. Está el papá del hermano Oscar con él. ¿Qué libertad promete la palabra de Dios? ¿Qué libertad promete Dios al hombre? Solo la libertad en Jesús. ¿Qué libertad es esa? Amén. La libertad que Dios ofrece al ser humano es la liberación del poder del pecado. ¿Y para qué Dios lo hace? Para que el hombre no peque más. Para que el hombre ahora sea libre y pueda decirle no al pecado, no a la maldad, no a la tentación, no a la lascivia, no al deseo carnal. Amén. Pero esta gente dice que prometen libertad a la gente, pero lo que están haciendo es que esclavos de estas pasiones y de estos deseos. Ahora fíjense cómo será el engaño que ellos entretejen y manejan, de tal manera que a la gente le llegan a convencer de que son libres, pero libres para pecar. Y fíjense que hoy en día hay personas que se les dice que no se preocupen, que si pecan, que tienen abogado en el cielo, a Jesucristo, y que Dios perdona todos los pecados. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿No dice la Biblia que el que pecare deliberadamente ya no hay más sacrificio por los pecados? ¿Que el creyente es libertado del pecado para que no peque más, no para que siga pecando? Entonces claramente el engaño es grandísimo. Y puede que usted vea gente, cristianos que están adulterando, cristianos que están robando, cristianos que están engañando, cristianos que están siendo injustos en explotando a la gente, pagándoles pagándoles mal. Amén. Están hablando mal de otros, calumniando a otros. ¿Y por qué lo hacen? Primeramente porque no tienen conocimiento de lo que es santidad. Y segundo, se les ha engañado diciendo que no tienen que preocuparse por hacer más nada, que la gracia cubre todo. Amén. Entonces claramente hay que tener mucho cuidado, mi hermano, porque lo que Pedro está diciendo aquí claramente está en contra de todo lo que se está enseñando hoy en día. Pedro dice, si no buscas la perfección, si no buscas entender y conocer lo que Dios te quiere de ti, ten cuidado, porque Dios también, así como misericordioso, también es un Dios de juicio. Y cuando venga el juicio, ya no hay forma de salvarse uno. Amén. Dice, porque el versículo 20, voy a acabar hasta el 3. Dice, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, dice, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. O sea, una persona que está tratando de salir del pecado, de la maldad, tratando de conocer lo que es la justicia, la honestidad, la integridad, la verdad delante de Dios, y cae en manos de este tipo de personas y lo vuelven a llevar, lo hacen desistir de ese deseo de querer perfeccionarse, de querer limpiarse, y lo hacen volver a las cosas mundanas, pues claramente su estado va a ser peor que cuando comenzó, porque ahora está más confundido que antes. Amén. Amén. Mucha gente ahora viene y escucha este tipo de mensajes, ¿qué hacen? No, eso es mentira, mejor me voy. Y siguen su camino. Hay gente que se aferra a una enseñanza y no se da la libertad y la oportunidad de querer escudriñar, de querer investigar, de querer indagar. ¿No? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Dios nos llamó a que por la guianza del Espíritu podamos discernir las cosas. Pero para eso hay que tener, mire, mi consejo a todos creyentes, antes que usted lea cualquier libro, cualquier cosa, léase la Biblia completa. Cuando usted se lea la Biblia completa, entonces usted puede tener una idea completa de cuál es la voluntad de Dios, cuál es la obra de Dios. Y luego sí, entonces, con la guianza del Espíritu, puede indagar más cosas. Puede llegar a escudriñar otros libros y a ver si son verdad o no son verdad. Amén. Pero tienes que tener cuidado de que antes hayas tenido la revelación de Dios, y cuando la leas, no busques conocimiento intelectual, busca conocer la verdad de Dios, y que el Espíritu Santo te guíe y te ilumine. Recuerde, puede una persona, fíjense bien lo que voy a decirles, puede una persona que no se ha bautizado por la fe en el Mesías recibir revelación de Dios por el Espíritu al leer la palabra. Como se bautizamos. Sí. Hermano Oscar, ¿me entendió la pregunta? La pregunta es esta: que si una persona
no habiéndose bautizado en la fe del Mesías y lee la Biblia, ¿puede recibir revelación del Espíritu Santo? Si lo hace, si puede, es otra cosa. La fe, el oír la palabra, el leer la palabra te puede producir ¿qué? Fe. Ok, pero si crees te tienes que bautizar. Pero entonces no quiere decir que va a recibir revelación al leer la Biblia. Si no te bautizas. La revelación no es conocer que el Hijo de Dios es mi Salvador y a través de eso, a través de mi fe, dar el paso. No solamente eso. Eso es parte de la revelación. La revelación es conocer la voluntad de Dios. O sea, la revelación completa. Es todo. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, claramente una persona que lee la Biblia, si tiene un corazón sensible y un espíritu sensible, va a ser movido a creer. Pero si no se bautiza, si no hace lo que Dios mandó hacer, claramente no va a llegar a conocer la verdad completa. Pastor, porque en la Biblia habla de un hombre que estaba en camino a Damasco, no sé dónde, y él leía, tenía los pergaminos. Pero no entendía. No entendía. Entonces dijo, porque nadie me ha enseñado, pero ya él ¿Qué dijo? tenía ese deseo. Amén. Y se bautizó en Amén. el charco de agua. O sea, no sería la revelación. Claro, la revelación. Voy a traerle esa historia al hermano aquí. La hermana está hablando del etíope que iba camino de dónde? Emaús. No, Emaús. de Candacia. De Candacia. Amén. El etíope que iba camino al África, y Felipe le salió al encuentro para oír lo que estaba leyendo. Dice que leía el libro de Isaías, ¿verdad? Y entonces Felipe le pregunta a él, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Amén. Quiere decir que una persona puede leer la Biblia y comprender lo que está literalmente escrito, pero entenderlo no. Amén. Ahora, esa lectura le puede producir la fe. Amén. Y por medio de la fe, al bautizarse, ¿por qué cuando Felipe acabó con la enseñanza, qué dijo el etíope? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y luego dice que bajaron las aguas, se bautizó y luego se fue contento. Ya no necesitó que Felipe le enseñara más. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le iba a guiar, le iba a ayudar, le iba a enseñar. Amén. Entonces claramente, si el Espíritu Santo no puede asistir a una persona para darle una revelación completa de la voluntad de Dios, a menos que se haya bautizado. ¿Por qué es necesario el bautismo? Porque debe morir. El Espíritu Santo no puede venir a una persona para guiarla a la verdad si la persona no ha muerto todavía. Aún está en el poder del pecado, aún está en relación con el pecado. Amén. Dice aquí el hermano Oscar, dice, sí puede, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Amén. Porque una persona, aún si no se ha congregado y aún no ha recibido adoctrinamiento y bautismo, puede Dios revelarles si no hay quien le enseñe y convencerlo de pecado. Este es un caso particular. Amén. El hermano está hablando de un caso particular porque está hablando de alguien que, vamos como el etíope, que compró el pergamino de Isaías e iba camino a su tierra leyendo el pergamino. Claramente, Dios puede, por medio de un pergamino, despertar la fe en la persona. Pero para eso es que Dios envió a los discípulos, para eso vino el Mesías. El sentido de los discípulos del Mesías es que ellos llevasen la verdad a todas las naciones. Amén. Si hay una persona en este mundo que por casualidad, por lo que sea, le llegó, aunque sea un libro solamente la Biblia, y a través de ese libro despierta curiosidad, despierta inquietud a querer conocer más, a querer entender más, claramente va a decir que Dios le va a enviar quien le lea el mensaje, quien le diga el mensaje, porque un ángel no va a venir a decírselo. Los ángeles no cumplen esa función. Tiene que enviar una persona y Dios lo va a enviar. ¿Qué pasó con Cornelio? Amén. ¿Cuál es el testimonio de Cornelio? Que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que temía a Dios y hacía limosnas y hacía cosas buenas.
pero no se había bautizado. ¿Qué hizo Dios? Le manda a un ángel, no para que le enseñe el evangelio, sino dice, manda a buscar a Pedro que está en tal parte, y él viene y te explica esto. Porque tiene que ser un ser humano el que enseñe, un creyente. Amén. Claramente lo que dice el hermano es verdad. Una persona puede solo despertarse a querer aprender, a querer conocer. Dios va a despertar ese deseo a través de la escritura que está leyendo. Pero sí necesita quien le guíe en lo que es lo básico. Luego ya una vez que se bautice y teniendo lo básico, ¿cuál es lo básico? El fundamento, ¿verdad? Dice que el fundamento de los apóstoles, que es la enseñanza del Mesías. Una vez que ya se bautiza y tiene lo básico, el Espíritu Santo lo va a guiar si él busca realmente conocer la verdad. Amén. Ahora, hay otros que van a ir de iglesia en iglesia y Dios lo va a ir ayudando hasta que van a poder encontrar el camino que es el correcto. Amén. Lo que pasó con el etíope fue que a través del pergamino que compró de Isaías 53 se presentó un interés en él por escudriñar o por saber de quién se estaba hablando ese capítulo. Amén. Lo cual él no entendía. Pero Amén. para eso tenía Dios provisto a Felipe. Amén. Entonces Dios le mostró a Felipe y lo llevó allá donde estaba la necesidad. Entonces si una persona, por ejemplo, tiene la escritura Y no entiende, luego despierta ese interés en saber qué Amén. es lo que dice, de qué se trata, entonces Dios va a proveer la persona para que le enseñe a esa persona para que pueda aprender. amén. Una pregunta. Sí, man. Si una persona se bautiza y, pongamos, sigue después de bautizar, era parte del mundo, que hombre. Después, por el tiempo, va a ver la capacidad que sigue así en la espalda de Dios, para el bautismo que Sí, porque ya se bautizó. Lo único que por alguna razón no entendió el camino, pero si se corrige, realmente vale. O sea, ¿qué va a juzgar Dios? Dios va a juzgar si él tenía conocimiento o no. Si bautizándose volvió al mundo siempre porque no tenía un buen conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que era la garantía de la fe, y fue engañado por lo que le enseñaron o lo que él creía, claramente si luego entiende la verdad y busca la verdad, Dios, claramente eso es válido. Amén. Hay mucha gente que se vuelve a bautizar. Yo considero que ese bautismo es válido si lo hizo con fe. Ahora, si no lo hizo con fe, si lo hizo porque lo obligaron, si lo hizo porque es que tiene que bautizarse, pues ya es otra cosa. Ya sí es mejor que se bautice con entendimiento de saber por qué se bautiza. Recuerde que lo primordial del bautismo es la muerte. Morir al pecado, morir al viejo hombre para poder renacer a una nueva vida. Eso es lo básico de él, porque es en la muerte del bautismo que el hombre es libertado del poder del pecado. Por eso Pablo trae una analogía de la mujer que está casada con un hombre. Dice, mientras el hombre vive, ella no es libre. Pero si el esposo muere, ¿qué pasa con ella? Queda libre para casarse con otro. Mientras la persona está unida al pecado y al poder del pecado, no puede ser del Mesías. Por eso es necesario que él muera para que entonces ahora pueda unirse a otro. Pablo lo dice, la Escritura lo dice. Amén. Dice aquí el hermano, inclusive Dios puede escuchar la oración de un inconverso. Eso sí es verdad. Eso está demostrado en el libro del profeta Jonás, cuando los tripulantes del barco en el que iba Jonás, y Dios tuvo misericordia de ellos a causa de la tormenta. Amén. Claramente Dios escucha la oración de un pecador. Pero del pecador que se humilla, del pecador que se arrepiente, del pecador que busca darle gloria a Dios. No del pecador como el fariseo que viene a alabarse a sí mismo. Amén. La oración, pero Dios escucha la oración de cualquier persona que realmente quiera buscar a Dios. Y lo otro es que dice el hermano que dice, claro que sí es necesario bautizarse para que haya el nuevo nacimiento y que muera el viejo hombre. Amén. Mire, mi hermano. Sí. ¿Cómo están aquí? ¿Eran bautizados ya? Claro. Entonces el Espíritu Santo que ellos recibieron aquí. El problema es, ¿cuál es el problema de esta gente que está aquí? La mala pregunta que si
que los que están aquí, a los que Pedro habla, eran bautizados. Claro que sí. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema de ellos no es que no fueran bautizados, el problema de ellos es que se dejaron seducir. En vez de buscar la verdad, y en vez de estudiar la palabra y de buscar el conocimiento, se dejaron seducir por los que les enseñaron sin consultar. ¿Cuál es la enseñanza de los de Berea? Dice que cuando Pablo hablaba, ¿qué hacían ellos? Iban para la casa y escudriñaban la escritura a ver si lo que Pablo hablaba era verdad y conforme a la escritura. Claramente, el error más grande de un creyente es comerse todo mascadito, como dicen por ahí. Es escuchar y aceptar que eso es así. Porque lo dijo el apóstol tal o el profeta tal. No, mi hermano, no importa quién lo diga, usted tiene que escudriñar. Usted tiene que hacer la tarea de estudiar la escritura y corroborar que lo que se habló es conforme a lo que la escritura dice. No solamente un libro, sino toda la escritura de Dios. Amén, porque puede ser que un libro diga una cosa y si se puede malinterpretar y contradecir otra cosa. Pero la escritura no se contradice, la escritura, la voluntad de Dios es una sola. Amén, entonces claramente esta gente está bautizada, simplemente que en vez de buscar la dirección del Espíritu Santo y buscar la verdad, siguieron fue a hombres. Pusieron su confianza en los hombres y se dejaron desviar por ahí. Yo a usted le he dicho aquí, no ponga su confianza en nadie. Aún lo que yo digo, usted tiene que estudiarlo, tiene que repasarlo, tiene que pedirle a Dios que le ayude a confirmar si es así o no es así. Porque si no, entonces, ¿qué tal si yo estoy equivocado? Y de buena voluntad equivocado. ¿A dónde vamos a ir todos? Todos vamos a estar equivocados. Amén. Pero si ustedes escudriñan y si en alguna cosa yo me equivoco, pues Dios me puede corregir a través de ustedes. Amén. Pero todos tenemos que hacer la tarea de leer. Para eso anunciamos los libros antes para que usted los lea, medite, le ore a Dios y pueda pues corroborar si es verdad o no. Amén. Voy a leer aquí ya la parte final. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. Claramente una vez, ¿cuál es la preocupación del apóstol Pedro? Que el creyente se enfoque en lo que es realmente importante para su vida. Amén. Que se enfoque en Dios, que se enfoque en la palabra, en buscar la verdad. Por eso dice, a la virtud hay que agregarle ¿qué? Conocimientos. Yo tengo que leer la escritura, tengo que hacer el esfuerzo, la tarea. Una de las cosas más difíciles que hay es leer la escritura, porque te da sueño, te da pereza, te da cansancio. Tienes justificaciones para no leer, un montón. Si usted no quiere leer, te dice: es que no tengo tiempo, no me sobra, no tengo... O sea, justificaciones se van a encontrar. ¿Por qué? Porque una de las ataduras más fuertes que hay es que si uno no lee la escritura, pues, ¿cuándo va a conocer la voluntad de Dios? ¿Cuándo va a tener conocimiento de Dios? Es imposible. Me voy a basar solamente a lo que me enseñan, a lo que me dicen. ¿Y cómo yo voy a saber si es cierto o no es cierto? Amén. Entonces, claramente, la advertencia de Pedro es: óyeme, si tú has recibido la gracia de Dios y el poder de Dios, úsalo. Esfuérzate en este camino para que alcance la bendición, para que alcance la promesa de la vida eterna. Pero si te descuidas y te conformas y te confías, pues puedes llegar a desviarte, puedes llegar a perder tu oportunidad. Amén. Así que ese es el consejo y esa es la exhortación de Pedro, no solamente para aquellos en aquel tiempo, sino para nosotros también. Amén. Porque hoy en día, ¿por qué hay tanta confusión? Por lo mismo. Amén.